A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 siempre, gracias por estar ahí. Hoy es miércoles 29 de abril del 2026 y son las 5 en punto de la tarde, y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional, geopolítica y geoeconomía. Algunos de los titulares que han marcado la agenda hoy: la guerra en Irán ya cuesta 25.000 millones de dólares, según cálculo oficial del Pentágono. Petróleo supera $120 el barril, pese a la suba de producción de la OPEP más. Israel intercepta ayuda humanitaria rumbo a Gaza, lejos de la costa. Alemania va por recortes duros a salud, pensiones y ayudas. Y Estados Unidos acusa a Rubén Rocha y a otros por nexos con el narco. Rubén Rocha, gobernador de Sonora en México. Así que ahí están algunas de las de los titulares de hoy. Y más adelante, la segunda media hora, vamos a conversar con Victoria Dittmar. Ella es investigadora y editora de Inside Crime, sobre los recientes acontecimientos respecto a las organizaciones del narcotráfico, como por ejemplo la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y bueno, qué significa eso para este tema de el crimen organizado en la región en estos días. La columna de hoy, como es miércoles, es con Daniel Hernández sobre inteligencia artificial, tecnología. Ya sé que es una de las 5 buenas columnas de A las 5 siempre. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que puedas escuchar este programa. Vamos de una vez a las noticias de geopolítica, geoeconomía y bueno, alguna otra de interés global. En Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo sin cambio su tasa de referencia, como ya lo veían los mercados, como se preveía. Quedó en un rango de 3,5% a 3,75%, en una decisión dividida que dejó ver tensiones internas poco habituales. Desde hacía muchos años, una votación de este tipo no se dividía en esa magnitud. Jerome Powell anunció además que seguirá un tiempo como gobernador. Ya saben que por ahí del 15 de mayo va a dejar la presidencia de la Reserva Federal, pero mantiene su cargo entonces como gobernador en la Reserva Federal. Incluso, bueno, ya Kevin Walsh se acerca a la presidencia en este contexto de incertidumbre, pero bueno, la nominación justamente de Kevin Walsh para presidir la Reserva Federal sigue avanzando, y ya en el Senado superó una comisión, que es, bueno, la primera etapa. Tiene que luego ir a otras instancias en el Senado mismo, pero en una comisión ya está pues aprobado con 13 republicanos a favor y 11 demócratas en contra. El caso refleja la polarización política que rodea hoy a la política monetaria de Estados Unidos en medio del debate por inflación, tasas y el futuro del Banco Central, pero también pues se ha hablado de la injerencia del gobierno federal sobre la Reserva Federal, que es mal visto en este caso, en todos los casos, pero pues ahora se debate en Estados Unidos. Wall Street cerró mixto después de la decisión de la Reserva Federal. El Dow Jones bajó 0,57%, el Standard & Poor's 500 cedió 0,04%, apenitas,
Y el Nasdaq avanzó apenas también 0,04, pero positivo. Standard & Poor's negativo. El mercado sigue inquieto por la inflación, por el alza reciente de la energía y por el gasto gigantesco que las tecnológicas están haciendo en inteligencia artificial. Y recuerden que de nuevo se pusieron alertas sobre esos gastos, esas inversiones, qué significan en el mundo de la inversión y sobre todo en el mundo del retorno de esa inversión. El costo de la guerra de Estados Unidos ya asciende a 25.000 millones de dólares, según el primer cálculo oficial presentado ante legisladores. La mayor parte del gasto corresponde a municiones, pero la cifra no aclara todavía cuánto costará reparar infraestructura militar dañada en Medio Oriente. Para dimensionarlo, pues equivale, esos 25.000 millones de dólares equivale al presupuesto anual completo de la NASA. Acaba de hacer una gran operación rodeando la Luna. Bueno, la NASA, un año de la NASA equivale a lo gastado en 2 meses en la guerra de Estados Unidos. Vamos a Asia. Bueno, es global, pero centrada en Arabia Saudita, por lo tanto, es de Asia. El petróleo superó los $120 por barril después de que Arabia Saudita subiera el precio oficial de venta de su crudo para Asia, aun cuando la OPEP más acordó aumentar producción. El problema es que varios miembros del grupo de la OPEP apenas pueden bombear más. Así que el mercado sigue dudando de que alcance esa sobreoferta para aflojar una oferta global todavía muy ajustada, que además está ajustada por, todo el mundo sabe, la actualidad de la guerra de Estados Unidos. Israel empezó a interceptar embarcaciones con ayuda humanitaria destinadas a Gaza, lejos de sus costas, según informó la radio del ejército israelí, citando una fuente oficial. El movimiento se produce después de que una segunda flotilla zarpara desde Barcelona el 12 de abril para intentar romper el bloqueo y poder llevar alimentos, medicinas y otra ayuda humanitaria hacia Gaza. La medida eleva aún más la tensión sobre el acceso humanitario al enclave palestino. La salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP puede tener un eco entre miembros africanos del grupo de OPEP+, que desde hace tiempo reclaman cuotas menos restrictivas para poder producir más desde sus países. El choque de fondo es que Abu Dhabi quiere más bombeo y precios más bajos, mientras Arabia Saudita sigue, Abu Dhabi de Emiratos Árabes Unidos, obviamente, mientras Arabia Saudita sigue apostando a recortar oferta para sostener el crudo cerca de $100 el barril. Recordemos que todos los precios son precios de futuros, como bien nos indicó Jaime Brito, nuestro analista en temas, uno de los analistas en temas de hidrocarburos. Los precios que manejamos normalmente en las cotizaciones son precios de futuro porque difícilmente alguien compre y transaccione petróleo hoy mismo. Es decir, si quieres comprar petróleo, no lo vas a recibir hoy y por lo tanto no lo vas a pagar hoy. Por eso se mantiene el precio de referencia al precio futuro. Vamos a Europa. Alemania se encamina a una batería de recortes que golpeará seguro sanitario, ayudas públicas y pensiones. El conservador Friedrich Merz, que llegó al poder diciendo que el estado de bienestar era insostenible, impulsa el ajuste más duro en décadas en Alemania. La decisión no solo tensiona a los socialdemócratas del partido del SPD, también amenaza con fracturar a su propia coalición conservadora. No todo el mundo está de acuerdo con esas posiciones. Así que van a recortar sanidad, ayudas públicas y pensiones en Alemania. El primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, el húngaro, como le dice, como es el significado de Magyar en húngaro, Péter Magyar dijo que los fondos europeos congelados podrían empezar a destrabarse pronto tras reunirse en Bruselas con Ursula von der Leyen. En juego hay unos 10.000 millones de euros
de fondos post-pandemia, unos 10.900 millones de dólares, además de un plan de defensa financiado con préstamos blandos por otros 16.000 millones de euros, unos 17.400 millones de dólares. La clave sigue siendo si el nuevo gobierno logra convencer a Bruselas en temas de corrupción y Estado de Derecho. Recuerden que Peter Magyar acaba de ganar las elecciones, que es que viene del propio gobierno saliente, pero obviamente le plantó oposición al gobierno saliente, que estaba acusado de múltiples casos de corrupción y de socavar el Estado de Derecho, especialmente eh, pues perdiendo puntos incluso en los índices de democracia de Hungría. Vamos a ver si revierte en esta situación. Vamos a América Latina. Estados Unidos acusó formalmente al gobierno de Sinaloa, por eso estamos en América Latina, porque es México. Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros 9 actuales y exfuncionarios de colaborar con el cártel de Sinaloa. Entre los señalados figuran el senador Enrique Insunza Cázares y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y exmandos policiales y de procuración de justicia en una trama de sobornos, protección política y tráfico masivo de drogas hacia Estados Unidos. Incluso ya se está pidiendo la extradición, aunque algunos pues algunas de las instancias judiciales han dicho que no era información suficiente para una extradición. Eso todavía está en pleno desarrollo. En Colombia, la confianza comercial mejoró apenas en marzo, pero la industria volvió a deteriorarse. El índice de confianza comercial subió a 22,8, mientras el industrial cayó a menos 2,3%. La señal es de economías caminando a velocidades distintas. El comercio aguanta, pero la producción fabril sigue débil y con menos optimismo que hace un año. Recuerden que en Colombia las elecciones son en exactamente, casi exactamente un mes. El Banco de México se acerca al final de su ciclo de recortes. La gobernadora Victoria Rodríguez dijo que en la próxima reunión evaluarán hacer un último ajuste a la tasa, justamente cuando la bolsa mexicana cayó por tercera jornada consecutiva y el Standard & Poor's, Bolsa Mexicana de Valores, IPC, retrocedió 0,26%, mientras la FTSE Viva bajó 0,27%, los dos a la baja. Los inversionistas siguen preocupados por los efectos económicos de la guerra del Medio Oriente. Entre las acciones más castigadas estuvieron Megacable, Peñoles y Quálitas, en una sesión marcada también por la decisión dividida de la Fed, de la Reserva Federal en Estados Unidos. Y en Brasil se crearon 228.208 empleos formales netos en marzo. Casi 230.000 empleos formales. Bastante más de los 150.000 que esperaba el mercado para este mes. Aún así, el ritmo se moderó frente a febrero y en el acumulado del primer trimestre, la creación de empleo cayó 9,1% frente al año pasado. El mercado laboral resiste, pero ya no con la misma fuerza de meses anteriores. Algunas informaciones globales. PayPal reorganizará su negocio en 3 grandes divisiones y convertirá a Venmo en una unidad separada. El movimiento apunta a simplificar la compañía, medir mejor el desempeño de esa plataforma y dejar abierta incluso la posibilidad de venderla más adelante. El momento es en que el mercado especula con una eventual compra parcial de activos del grupo. Recuerden que en esta semana estaban mostrándose resultados, informes de varias de las empresas tecnológicas, por eso venimos con estos temas que salió en varias de las agencias noticiosas internacionales. Microsoft volvió a crecer con fuerza en la nube, con Azure
subiendo 39% en ingresos trimestrales, ajustados por tipo de cambio. Pero eso no alcanzó para entusiasmar a los inversionistas. El mercado empieza a exigir más claridad sobre cuánto rendimiento real traerá el enorme gasto en inteligencia artificial y ya no premia automáticamente cualquier avance vinculado a esa narrativa. Es decir, ya no alcanza con decir es inteligencia artificial para que los inversionistas entren automáticamente. LinkedIn dijo que sus productos de contratación basados en inteligencia artificial agéntica van camino a generar 450 millones de dólares en ventas durante el próximo año. El dato es relevante porque es una de las primeras cifras concretas que muestra cuánto dinero real empieza a mover esta nueva ola de inteligencia artificial aplicada al reclutamiento y productividad dentro del ecosistema de Microsoft. A las 5 siempre. Empezamos ahora con el segmento en profundidad. La CEPAL lanzó un informe y dice que la región no solo necesita modernizar el Estado, necesita volverlo capaz de transformar. La CEPAL, Comisión Económica para América Latina, pone el dedo en una herida vieja, pero cada vez más grave. América Latina y el Caribe no está atrapada solo por la falta de crecimiento, sino por la debilidad de sus capacidades estatales para sostener cambios de fondo. En su informe Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe 2025, la Comisión, la CEPAL, dice que la región enfrenta 3 trampas que se refuerzan entre sí: baja capacidad para crecer y transformar, alta desigualdad con débil cohesión social y una gobernanza poco efectiva. El dato que resume el problema es demoledor. Entre 2014 y 2023, la región creció apenas 0,9% por año. Y la propia CEPAL ya habla de una segunda década perdida. Pero el informe no se queda en el diagnóstico económico. Su tesis de fondo es política e institucional. No basta con saber qué reformas hacen falta. El verdadero cuello de botella está en cómo hacerlas viables, legítimas y duraderas. Por eso el texto propone dejar atrás la lógica de proyectos sueltos, pilotos dispersos o simple modernización administrativa y pasar a una innovación pública entendida como función estructural del Estado. Innovar no como adorno, sino como forma de gobernar. Aquí es donde pone el acento la CEPAL, que insiste en que un Estado transformador tiene que aprender, experimentar, coordinar y anticiparse. Ahí aparece un enfoque que es llamado TOP: capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Por eso es TOP: técnicas operativas, políticas y prospectivas. Técnicas para entender bien los problemas, operativas para ejecutar, políticas para construir acuerdos y sostener rumbo, y prospectivas para no vivir siempre apagando incendios, sino mirar al futuro y anticiparse. El informe además vincula innovación con confianza democrática. Cuando los servicios públicos mejoran, se vuelven más accesibles, más legítimos, y la ciudadanía confía más. Y esa confianza a su vez abre espacios para innovar más y mejor. La advertencia es clara: sin estados capaces de anticipar, coordinar y generar valor público, la región seguirá atrapada, no solo en bajo crecimiento, sino en baja credibilidad. Todo esto está en el informe Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe 2025, que usted puede acceder vía la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Bien, tenemos algunas otras noticias en contexto. Una nota corta, pero interesante. Una idea nacida del miedo se convirtió en empresa global. Ha trascendido en medios desde hace ya un tiempo, pero ahora un resurgimiento de Nightcap. A veces un negocio no nace de una planilla
ni de una incubadora, sino de una mezcla mucho más cruda, el miedo, la impotencia y la urgencia. Eso fue lo que le pasó a Shira Bernard, una adolescente estadounidense que decidió hacer algo después de que una amiga fuera drogada en un bar. Tenía 16 años y era 2020, hace 6 años. Lo que hizo primero fue, pues, doméstico. Tomó unas medias viejas de su madre y una liga para el cabello, y con eso armó el primer prototipo de nightcap, lo que luego se conocería como nightcap, como de tapa de noche en inglés. Una cubierta reutilizable para vasos que se pueden llevar como moña en el pelo o en la muñeca, y que busca impedir que alguien manipule una bebida sin que la persona lo note. Es decir, es eh, como una liga para el pelo, y dentro de la liga está lo que hace de tapa para cualquier vaso, que incluso puede tener una pajilla, puede tener un huequito. Y entonces tapa tu bebida y nadie le puede echar ninguna droga cuando no te des cuenta. La idea no se quedó en un gesto simbólico, con ayuda de su familia, por supuesto, una costurera local, un diseñador gráfico. Empezó a construir marca, patente y producción. Recaudaron primero $30,000 entre universidades, comunidades, familiares y amigos. Y después llegó el salto, una aparición en Shark Tank, donde consiguió $60,000 de inversión. En las 48 horas siguientes vendieron $200,000, aunque ni siquiera tenían suficiente inventario, había que ponerse a producir. Pero luego vino una inversionista con mucho más potencia y la elevó a otro nivel. Ustedes pueden buscar Nightcap y encontrarlas. Se vende alrededor de 5,000 colones en mercados internacionales, cada estuchecito, cada tapa. Desde entonces, Nightcap superó los $3 millones recaudados y mueve alrededor de 2 millones al año. Ahora, está muy interesante las ventas, por supuesto, pero los testimonios de personas que encontraron polvo o pastillas sobre la cubierta también arroja un dato impresionante: el intento de drogar a las personas, especialmente a las mujeres, pero a todas las personas en los bares, es un problema social tremendo. Ahí una idea deja de ser invento, deja de ser idea, deja de ser algo que quisieras hacer y se convierte en algo serio, una industria nacida para evitar tragedias. Interesante historia de emprendedurismo y, bueno, de negocios. Bien, otro informe que rescatamos, o que traemos para ustedes, un informe de Boston Consulting Group, el Henderson Institute. Suecia muestra que Europa sí puede competir si deja de trabarse sola, dice el Boston Consulting Group. Un informe de BCG y el Centro de Pensamiento Estratégico de Boston Consulting Group, el Henderson Institute, pone a Suecia como una de las pruebas más incómodas para el discurso resignado sobre la falta de competitividad europea. La idea de fondo es simple: Europa no está condenada a quedarse atrás, pero para cerrar brechas con Estados Unidos no alcanza con esperar grandes acuerdos continentales. También hacen falta reformas nacionales concretas, dice BCG, que recuerda que en los últimos 30 años la producción por trabajador en Estados Unidos casi se duplicó, mientras en Europa subió apenas alrededor de 20%. En ese contexto, Suecia aparece como una excepción seria. El estudio de BCG muestra que las empresas suecas que cotizan en bolsa lograron un retorno total anualizado cercano al 8,8% en la última década, prácticamente al nivel de Países Bajos, pero con una diferencia clave: Suecia concentra una proporción mucho mayor de firmas que sobresalen dentro de sus sectores. Con apenas 2% de la población de la Unión Europea y cerca de 3% de su Producto Interno Bruto, el país, Suecia, reúne alrededor del 18% de las compañías europeas de mejor desempeño.
Esto es historia de tecnología, pero también en industriales, en salud y en otras. En tecnología, por ejemplo, resalta Spotify y muchas otras, siendo Estocolmo una de las ciudades donde más hay unicornios, estas empresas que superan los $1.000 millones. Boston Consulting Group identifica 3 motores. El primero es el mercado laboral. Suecia protege más al trabajador que al puesto específico. Tiene alta participación laboral, fuerte movilidad entre empleadores y una red de recapacitación que reduce el miedo a cambiar o a emprender. El segundo es la innovación. En 2024, el gasto en investigación y desarrollo llegó a 3,57% del Producto Interno Bruto, por encima del promedio de la Unión Europea y también del nivel de Estados Unidos. Y el tercero es el capital, fondos de pensión equivalentes a más de 130% del Producto Interno Bruto, reglas favorables para fundadores, más de 450 empresas en Nasdaq First North y una intensidad de salidas a bolsa muy superior a la de Alemania, Francia o España. Mercado laboral, innovación y capital son los 3 motores que identifica Boston Consulting Group en el avance de la productividad que muestra Suecia, muy por encima del promedio de la Unión Europea. Lo que sugiere Boston Consulting Group no es necesariamente copiar a Suecia al detalle, sino entender algo más importante. Europa no sufre por falta de talento o de ideas, sufre porque todavía le cuesta hacer que el talento, la tecnología y el capital encuentren la escala para elevar el impacto de los negocios y generar mayor productividad y entonces elevar también el mercado laboral, la innovación y también el capital. Muy bien, con esto creo que dejamos aquí las noticias en contexto, en profundidad. Vamos a una muy breve pausa. Enseguida volvemos con uno de los temas que importan en América Latina hoy. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Gracias por continuar en sintonía, en contacto. El tema de hoy lo anclamos en la captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero. Y esta captura reabre una pregunta central sobre el narcotráfico en México, pero también en la región. Cuando cae un líder importante, ¿se debilita realmente una organización o simplemente se reacomoda? Agencias de noticias reportaron que Flores fue detenido en Nayarit tras una operación de 19 meses con apoyo de inteligencia estadounidense y que era una de las figuras clave del cartel Jalisco Nueva Generación, señalado como quizás el sucesor de El Mencho, capturado hace algunas semanas, ustedes recordarán. La propia dimensión del operativo muestra el peso que tenía dentro de una estructura que hoy es una de las más violentas y expansivas del continente. Pero el tema no se agota en una captura, también obliga a mirar el estado del narcotráfico en México, su impacto regional, la disputa territorial, la diversificación criminal y la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, la disputa interna
En fin, todos estos temas. Ahora también el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de nexos con el narcotráfico. En fin, se mueven varios temas alrededor de el crimen organizado. Y por eso hemos invitado, y ya está en línea, Victoria Dittmar, investigadora, editora de Inside Crime, especializada en narcotráfico y crimen organizado, con énfasis en particular en México. Dentro de sus investigaciones periodísticas, Victoria ha seguido de cerca el accionar delictivo y la guerra de los carteles en estados como Sinaloa y Jalisco, por lo que su mirada resulta, bueno, pues especialmente valiosa para entender estos movimientos en la región. Victoria, muchísimas gracias por este espacio. Bienvenida a las 5 siempre. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por el espacio. Bien, pues empecemos con lo más inmediato. ¿Qué tan importante es la captura del jardinero? De alguna manera vi, no sé si menos cobertura mediática o igual relacionado con el Mencho, por ejemplo. Sí, a ver, si lo comparamos con el Mencho, pues sí, el Mencho se lleva toda la atención, ¿no? Porque era obviamente una persona que por muchos años estuvo entre los más buscados, no solo en México, sino en Estados Unidos también. Y el nombre del jardinero en realidad en medios no aparecía hasta hace poco, ¿no? Era conocido en México porque presuntamente fue responsable de ataques a fuerzas de seguridad y tuvo un intento de arresto en 2023 del cual logró escapar. Entonces, era un poco conocido, pero en realidad, digamos, su nivel de operación ya más grande, pues no era tan común, ¿no? Escuchar de él en medios y a partir de que muere el Mencho y empiezan a salir todos estos posibles sucesores, es que de repente el nombre del jardinero ya empieza a hacer más ruido, ¿no? Por así decir. Entonces, pero sí, definitivamente fue una captura importante porque era un líder regional del grupo criminal, o sea, un líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación. Y estos líderes regionales en realidad tienen muchísimo poder a nivel de decidir el día a día, ¿no? Y las dinámicas locales en los lugares donde ellos operan, em, en cuanto a la evolución de los diversos mercados criminales en los que participan, ¿no? Entonces es una figura clave y su captura definitivamente sí es relevante. Ustedes han seguido de cerca toda esta información. ¿Qué es lo que pasa con un cártel como Jalisco Nueva Generación cuando tiene dos golpes tan importantes y de forma relativamente cercanas en el tiempo? Sí, si lo comparamos con otros grupos criminales, la historia nos ha dicho que lleva a fragmentación, ¿no? Que lleva a cierto proceso de reorganización en el que hay otras personas que quieren tomar el lugar de la persona que se fue, ya sea por arresto o por muerte, y empieza todo un proceso que muchas veces es muy violento, ¿no? En el caso del cártel Jalisco, es la primera vez que vemos algo así, ¿no? Es la primera vez que hay un descabezamiento con la muerte del Mencho. Entonces, es un escenario en el que el grupo criminal no ha estado. Sí ha habido diversos arrestos de otro tipo de operadores, incluso de familiares del Mencho, pero nunca de la cabeza, ¿no? Y como dices, 2 meses después, poco más de 2 meses después, también quitan a un operador regional de muchísimo peso. Entonces, es un escenario nuevo. Puede ser que siga el trayecto de otros grupos criminales en donde empecemos a ver estas disputas por poder y yo creo que sobre todo después de la salida del jardinero, creo que esto se vuelve más probable porque sí deja un vacío en un territorio que era clave para el grupo criminal, que es parte de la zona pacífica, de la costa pacífica de México. Y si entendemos que hay una disputa de poder ahora, que también parece que fue lo que dieron a entender las autoridades mexicanas, entonces puede ser que alguien más, otro de estos líderes regionales quiera tomar el territorio que deja el jardinero, ¿no? Entonces empieza a acelerar este proceso de fragmentación. ¿Y cuáles son esas señales que podrían ver, digo, en la cobertura de investigación que ustedes han hecho? Habrán visto, digamos, conductas de estas organizaciones post que atrapen a personas importantes. ¿Se notan señales de resquebrajamiento o más bien de sucesión ordenada, si se puede llamar así, como si fuera una empresa? Sí. Que bueno, lo son de alguna manera desde un punto de vista totalmente eh, fuera del marco de la ley, obviamente, pero ¿se ven señales de que pueda pasar algo o queda tan oculto todo y hasta que de alguna manera luego aparece en la superficie? Sí, es una gran pregunta porque normalmente cuando vemos que va a pasar una fragmentación, esto se ve ya sea que de repente aumentan los homicidios en algún lugar específico
O también a veces estas organizaciones criminales son muy públicas, ¿no? Y ponen lo que en México se conoce como narcomantas, es decir, ponen mensajes amenazando una facción, se amenaza a la otra, que fue un poco lo que empezamos a ver, por ejemplo, cuando se fragmentó el cártel de Sinaloa, ¿no? Que empezaron a haber masacres muy específicas en contra de operadores de una de las facciones. Y de repente empezaron estos mensajes, ¿no? Y estas comunicaciones en contra, un grupo en contra del otro, ¿no? Entonces puede pasar así, puede pasar que aumenten los homicidios, puede pasar que aumenten desapariciones, ¿no? O sea, delitos que impliquen el exterminio del grupo contrario, ¿no? Y esto no necesariamente pasa de un día para otro, ¿no? A veces pasan muchos meses, incluso pueden pasar años hasta que una fractura se materialice y puede pasar de manera gradual o puede pasar de manera inmediata, ¿no? La verdad es que hemos visto de todo tipo de casos. Y por ahora, en cuanto a las operaciones del cártel Jalisco, no hemos visto eso todavía, ¿no? Esta captura del jardinero, había muchas personas que también especulaban que quizás pudo haber sido entregado por lo quirúrgica que fue la operación, que incluso las mismas autoridades dijeron no se lanzó ni un solo disparo, ¿no? Llegamos, lo agarramos y nos fuimos. Entonces hubo especulación al respecto, ¿no? Entonces eso también suele pasar, ¿no? Que una facción entregue o dé información a la otra y aquí empieza todo el tema de traiciones que también muchas veces ha llevado a conflictos criminales, ¿no? Entonces hay muchos indicadores que podemos ver, pero en cuanto se empieza a ver señales de violencia que se incremente o como te digo, este tipo de mensajes, es donde podríamos empezar a pensar que sí hay una fragmentación. Uno de cómo llegamos a este punto, o cómo llegan, no nosotros, sino el cartel, a este punto de tanta exposición o de tanta importancia dentro de lo que manejan los medios de prensa. ¿Cómo llegó el cartel Jalisco Nueva Generación a convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas de México? Eso para este caso, ¿fue relativamente rápido o es una especie de reacomodo habitual que suben unos, bajan otros? Sí, el caso del cártel Jalisco para nosotros es poco habitual, porque la tendencia que habíamos estado viendo de otras organizaciones criminales es que si tú querías ser más exitoso, tenías que ser menos visible, ¿no? Porque así atraías menos violencia, menos atención, perdón, y la violencia atraía atención. Entonces, un grupo narcotraficante, por ejemplo, que quería hacer mucho dinero, pues obviamente no quería esa atención, ¿no? Y el cártel Jalisco fue totalmente en contra de esta tendencia, ¿no? Fue un grupo que siempre fue muy visible y su manera de expandirse fue a través de miedo, ¿no? De mostrarse en redes sociales, incluso en algunos lugares en la vía pública, ¿no? Con personas que parecían pues paramilitares, ¿no? O sea, con mucho armamento, tanques, drones, explosivos, y además irse directamente en contra de fuerzas del gobierno, ¿no? Atacar directamente al ejército y demás, ¿no? Que de nuevo es algo que un poco la tendencia iba un poco hacia lo contrario, sobre todo en organizaciones que tenían esta sofisticación. Entonces el cártel Jalisco tomó un poco como elementos de muchos grupos, ¿no? Los Zetas, que quienes recordarán hace 10 años más o menos en México, eran el grupo más sonado porque tenían el más violento, ¿no? Y eran conocidos por masacres en vía pública pues esta tensión, pues muy mediática también, ¿no? Entonces toma un poco también este tipo de actuar, pero también el cártel Jalisco se forma sale de una fragmentación del cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces también hereda muchos contactos, mucha infraestructura, sobre todo en el tema de drogas sintéticas y tráfico de cocaína. Entonces tiene ambos elementos, ¿no? Tiene esta parte transnacional, sofisticada, también una estructura financiera muy sólida, pero también esta parte muy violenta, muy visceral, ¿no? Y muy en contra del gobierno, que al final pues es algo que, digo, desde la perspectiva de gobierno no puedes dejar, no puedes ignorar, ¿no? En algún punto tienes que actuar, ¿no? Entonces yo creo que eso fue pues lo interesante, ¿no? Y se convirtió ahora en la principal organización del crimen organizado, valga la redundancia, de México. Pues lo pondríamos, digo, ahorita el cartel de Sinaloa sí podríamos decir que está en un proceso de reorganización, quizás incluso de debilitamiento, estando en una guerra interna en la que las dos facciones más importantes continúan debilitándose una a la otra. Entonces sí es, digamos, la que queda, o sea, el Cártel Jalisco es la organización que queda, si la comparamos en cuanto a contactos internacionales, por ejemplo, participación en diversos mercados criminales, control territorial, etcétera, sí yo creo que la podríamos poner como de las más influyentes, ¿no? En México.
Ahora, la narrativa a nivel de gobierno, cuando Estados Unidos acusa tan seguido y de tantas formas a México de permitir, de no hacer nada, de que prácticamente Trump ha dicho que a México lo gobiernan los carteles, eh, em, pero luego en las operaciones aparece como que hay una cooperación de inteligencia entre ambos gobiernos. Estamos hablando de una narrativa, digamos, desde presidencias, que sabemos que se pueden decir muchas cosas que luego no pasan a nivel de mandos medios o a nivel de las organizaciones o de las instituciones entre sí, o hay algún tipo de, de- de rivalidad, vaya, no rivalidad, pero de pugna entre ambos países, o realmente sí hay una cooperación al final, ¿no? Sí, es una gran pregunta, porque creo que hay muchos niveles, ¿no? En esa relación. Yo creo que sí hay una cooperación, y eso también lo hemos visto en muchas operaciones, y pues no es nueva, ¿no? Es algo que hemos visto por muchos años, Y, una de cooperación los como partidos, de... y sin importar el partido político que esté Exacto. de gobierno, ¿no? Sí, también como de estira y afloja, ¿no? La administración pasada de Andrés Manuel López Obrador sí se tensó bastante. Hubo también, por ejemplo, pues a nivel narrativa también, ¿no? Como muchas tensiones, muchas disputas, ¿no? Que dificultaron la cooperación, pero no es que haya desaparecido por completo, ¿no? Entonces sí, o sea, existe, a veces es más cercana, a veces no. Eh, pero es cierto que durante esta administración también está toda esta parte, como mencionabas, ¿no? De narrativa, de también un poco del lado de Estados Unidos de decir que nunca es suficiente, ¿no? Que no importa si les dan al Mencho, si les dan a quien sea, sigue viendo esta exigencia. Y del lado mexicano está la exigencia de la soberanía, de no intervención, etcétera. Hace poco vimos también un caso que fue una controversia en México de agentes o supuestos agentes de la CIA que participaron en una operación en México, que también ha causado mucho escándalo. Entonces, está en un nivel, en un estado tenso, creo, y también esta última acusación que se reveló hoy en contra del gobernador de Sinaloa, creo que la tensa aún más, o sea, es compleja, ¿no? Pero, digamos, a cooperación, como decías, a mandos medios, a nivel inteligencia, eso siempre ha existido, ¿no? Y al final, casi todas las operaciones en contra de grandes capos siempre dependen de esta cooperación. Al final y al cabo, la droga, ¿para dónde va, verdad? Y Sí. esa ruta es, no se puede esquivar, digamos, ¿no? Y creo que también es importante decir que hay mucha gente en Estados Unidos ahorita preso, ¿no? Que está colaborando con autoridades allá, ¿no? Entonces también dando mucha información e inteligencia que es relevante, ¿no? Para lo que pasa de este lado. Claro, mencionabas a Rubén Rocha, el gobernador, ¿verdad? De Sí. Sinaloa. Digo, para los muy despistados hay que diferenciar el estado de Sinaloa, es el nombre original, el cártel de Sinaloa, eh, pues es un nombre que se toma Sí. por la región, pero entonces Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, forma parte de la institucionalidad del gobierno local, digamos, del gobierno Ujú. del estado. Esto remueve a las instancias políticas que ya sigue en funciones o no. ¿Cómo se toma esta acusación? Sí, no, digo, ahora no, hasta ahora no ha cambiado nada, ¿no? Porque es una acusación que está en Estados Unidos. Hubo una solicitud de extradición o sea, una solicitud de Estados Unidos a las autoridades mexicanas para que lo extraditaran. La respuesta por ahora de las autoridades mexicanas fue que no hay evidencia suficiente y que la fiscalía lo iba a revisar, ¿no? Entonces hay un poco como esta resistencia. Entonces por ahora todo sigue normal, ¿no? Existe la acusación, pero no. Sí, él sigue en el cargo, así como las otras 9 personas que están incluidas en la misma acusación, incluyendo el alcalde de la ciudad de Culiacán, que es la capital de Sinaloa, ¿no? Y también, pues sí, la ciudad más importante del estado y donde también históricamente ha habido mucha presencia de estas organizaciones criminales, ¿no? Entonces, sí, esto, bueno, digo, acaba de pasar, ahorita es una bomba en México y es muy controversial y hay mucha gente que está opinando. La postura oficial hasta ahora ha sido esa, ¿no? Que el gobierno mexicano dice que no hay suficiente evidencia y que por ahora no lo van a extraditar, ¿no? O parece que no lo van a extraditar, pero eso puede Es, evolucionar. es una información en pleno desarrollo, así que, bueno, Exacto. puede pasar cualquier cosa en las próximas Sí. horas incluso. Pero bueno, te agradecemos mucho. Se nos hace corto porque es un tema sin duda que tiene tantas
tantas complejidades que dan ganas de seguir conversando, pero te agradecemos mucho este contacto. No, gracias a ustedes, Fernando, un gusto. Bien, era Victoria Dittmar, investigadora, editora en Inside Crime, especializada en narcotráfico, crimen organizado, con énfasis particular en México, a quien agradecemos su tiempo con nosotros. A las 5 siempre presenta columnista del día, Daniel Hernández, especialista en datos, tecnología e inteligencia artificial, con sus puntos de vista sobre la realidad detrás de la inteligencia artificial. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Bien, y le damos la bienvenida a Daniel Hernández, porque es miércoles y es miércoles de tecnología, de inteligencia artificial, y nos tenía una deuda por ahí. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Exactamente. Hoy prometimos que íbamos a conversar de inteligencia artificial desde el marco de lo militar. Entonces, tratando de pensar cuál era una buena forma de contar esta historia, me acordé de esa película de Clint Eastwood que decía lo bueno, lo malo y lo orwelliano, que no era necesariamente el título, pero por ahí vamos a arrancar. Y es que hace unos días, una de las empresas más poderosas e influyentes del mundo publicó un manifiesto de 22 puntos en X que alcanzó 32 millones de vistas en menos de una semana. No era un anuncio de producto, era una declaración de visión de mundo. Y si usted no la leyó, le recomiendo que después de este show vaya y los busque. Está en la cuenta de X de la empresa llamada Palantir, fundada en el 2003 por Alex Karp y el famoso inversionista Peter Thiel, con financiamiento inicial de In-Q-Tel, el brazo de capital de riesgo de la CIA, de la CIA estadounidense. Hoy es la empresa de inteligencia artificial más importante del planeta en el ámbito militar. Su sistema Maven fue designado este mes como uno de los programas fundamentales y centrales de las Fuerzas Armadas estadounidenses, con un contrato de hasta $10 billones en los próximos 10 años. Estamos claros que esto no es un asistente de oficina como el que utilizamos vos y yo. Esto es una plataforma de comando y control que analiza datos de satélites, de drones, de sensores, de radares, de equipos que están en el campo, identifica objetivos en tiempo real y ejecuta partes de lo que en jerga militar se llama como la cadena de muerte. Yo sé, es un término muy brusco para los que no estamos acostumbrados, que es el proceso que va desde la detección de un objetivo hasta la decisión militar de eliminarlo. Palantir insiste que el ser humano es el que sigue tomando la decisión final, lo cual a nivel facial fundamentalmente está correcto, pero el sistema es el que recomienda, y en el calor de un combate, ¿a qué velocidad se puede cuestionar una recomendación de inteligencia artificial que procesa miles de variables por segundo? Entonces, pensando en cómo íbamos a hablar de esto, como les dije al inicio, decidí partirlo en tres: en lo bueno, lo malo y lo feo o lo orwelliano. Lo bueno de este manifiesto, o por lo menos lo que resiste al escrutinio, cabe en 4 ideas. Primero, yo creo que tienen razón en que Silicon Valley tiene una deuda con las instituciones que hicieron posible su prosperidad. El correo electrónico gratuito no sostiene una civilización, y no lo digo de una forma peyorativa, pero esto es una crítica de cuál es el rol que deberían de estar jugando ciertos líderes de sociedad que tienen una influencia desproporcionada. También tiene razón en que la política, se ha psicologizado peligrosamente. ¿A qué me refiero? Que se están convirtiendo a los líderes en extensiones del yo de sus seguidores, ¿ok? Y no necesariamente estamos contribuyendo lo que como ciudadanía deberíamos de contribuir. Tiene razón en que la victoria sobre un adversario debería ser un momento de pausa, no de celebración, tremendamente relevante en lo que hemos vivido en los últimos 3 meses. Y tiene razón de que en una democracia liberal no se puede despreciar la fe de la mayoría de sus ciudadanos, que tienen un problema de representación que no se puede ignorar. En eso es en lo que estamos de acuerdo y hay que rescatarlo. Lo malo es lo más complejo, porque parte de por qué esto es malo es porque es verdad. La pregunta sobre si armas de inteligencia artificial se deberían a construir o no, no es una pregunta, se van a construir. El argumento de que la cuestión real es quién las va a construir y con cuál propósito es una verdad incómoda y no tiene fácil respuesta.
Decir que Occidente no debería de estar desarrollando estas armas no detiene a nadie más. Las otras grandes potencias, que nos podemos imaginar cuáles son, no están teniendo ese debate. Entonces, esto convierte una respuesta simple en algo tremendamente complejo e ingenuo en asumir una postura de forma rápida. Lo otro que es malo porque es incómodo es que el rearme de Alemania y Japón que él propone en este manifiesto tiene una base histórica sólida y consecuencias geopolíticas muy reales para democracias europeas y asiáticas en este momento y que están asumiendo un costo muy alto. La otra cosa que es mala, pero que tiene razón, es que la defensa del soldado que cumple las órdenes en el campo de batalla en su núcleo es correcta. Si una sociedad democrática decide entrar en conflicto, tiene la obligación de equipar a quienes envía a combate. El debate si se debería de entrar en un conflicto y si es legítimo o no es otro. Pero este debate no se puede librar a costas del combatiente. Lo que hace que todo esto sea malo no es que esté equivocado, es que viene de una empresa cuyo modelo de negocios depende directamente de convencernos de estos argumentos y de convencer al gobierno de gastar más exactamente en lo que Palantir vende. Pero hasta aquí todo es manejable. Ahora, llegamos al orwelliano y aquí no hay ambigüedad y aquí es donde tenemos que levantar las alertas. El manifiesto demanda que las empresas de inteligencia artificial abandonen debates teatrales sobre moralidad de construir armas autónomas y que simplemente procedan. Los debates sobre si una arma de inteligencia artificial o no puede decidir quién muere no es teatro. Son la diferencia entre una democracia y otro tipo por completo de régimen. Llamarlos teatrales es una táctica retórica, no un argumento. El otro punto es sobre el crimen violento y el rol que tiene, en este caso, Silicon Valley para cuidarlos. Esto suena razonable hasta que uno se recuerda que Palantir es la misma empresa que construyó el sistema Immigration OS, un sistema de inteligencia artificial para identificar, rastrear y deportar migrantes, y que su historia de vigilancia masiva en múltiples países es objeto de investigación activa por múltiples organizaciones de derechos humanos. Cuando la empresa que está construyendo herramientas de vigilancias masivas propone extenderlas al crimen urbano, tengamos claros que eso no es filantropía cívica. Eso es una expansión de mercado que está buscando una justificación moral, tanto para fines económicos como para fines de vigilancia. El llamado a mostrar gracia a quienes se someten a la vida pública, proteger a los poderosos de la rendición de cuentas, resulta particularmente revelador viniendo de una empresa que construye sistemas de vigilancia masiva para rastrear a ciudadanos ordinarios. Y la pregunta es, ¿y quién responde por las consecuencias de nuestros actos si le estamos pidiendo gracia a los que se someten a la vida pública simplemente porque tienen que tomar decisiones complejas? Y para finalizar, y lo que es el remate del manifiesto, hacen un llamado a la resistencia al pluralismo masivo, la pregunta de qué es inclusivo y qué no, la insinuación que ciertas culturas son medio regresivas o directamente dañinas, dicho por una empresa que opera sistemas de targeting militar en múltiples teatros de conflicto alrededor del mundo. Esa es la ideología pública de quienes deciden quién es el objetivo. Por ejemplo, varios miembros del Parlamento británico lo compararon con delirios de un supervillano, este manifiesto. Más de 200.000 ciudadanos del Reino Unido firmaron una petición para romper contratos con Palantir. En el marco de esta conversación, no me parece una reacción exagerada. Para terminar, nada de esto es nuevo. El complejo industrial militar lleva décadas articulando estas ideas. Lo que cambió es que hoy existen capacidades tecnológicas que permiten y potencian llegar a estos rincones más oscuros del arte de la guerra. Y si sentimos que todo esto son platitudes y debates, quiero aterrizarles esto. ¿Quién le explica esto a los más de 120 estudiantes que murieron en el ataque de la escuela de niñas en Israel? ¿Con qué cara le decimos a esos padres, en Irán, con qué cara le decimos a esos padres que, importante, según múltiples reportes todavía no confirmados, la cadena de decisiones que produjo este ataque estuvo asistida por la inteligencia artificial, el mismo tipo de tecnología que este manifiesto nos pide dejar de cuestionar?
Esa es la razón de por qué un tweet con 22 puntos nos debería importar no solo como sociedad, sino como humanidad. Cuídense mucho. Vaya, es brutal lo que exponés. No nos queda mucho tiempo, no nos queda tiempo en realidad para seguir conversando, pero es brutal y bueno, hay que entender que la tecnología mucha, Internet incluso, surge de la industria militar y no es raro que la inteligencia artificial también esté en avanzada en esa industria, ¿no? Sí, lo más importante es entender, quizás idealistamente, que todas estas capacidades que acabamos de describir para defensa, y si solo las pudiéramos dejar para defensas, serían perfectas. La realidad es que el mundo no es así. Así es, muchas gracias, Daniel. Nos vemos la próxima semana, siempre con algo punzante ahí en el debate. Bien, amigos, con esto llegamos al final. Gracias por una tarde más que compartimos y que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas, geopolítica y geoeconomía, con una producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Kenneth Apuy en controles del CRC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia. Aquí por CRC 89.1 Radio.